Hoy hablaremos de emprendimiento con propósito. Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según desde donde nos escuches, el país o el uso horario en que nos escuches, y muchísimas gracias por estar del otro lado. Estamos hoy en un nuevo episodio de nuestro podcast de Emprendedores Senior y hoy vamos a hablar con un ejemplo de emprendedor senior, ¿no? Un emprendedor que ha evolucionado, tiene una dilatada trayectoria profesional, una dilatada trayectoria en el emprendimiento y en emprendimientos de primer nivel. Pero bueno, siempre va a ser mejor que no lo cuente él, que lo sabe mejor que yo. Buenos días, Rafael. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por invitarme, muy amable. Muchas gracias a ti por destinar este rato en un día laborable a conversar con nosotros, a participar en el podcast. Explícale a la gente o cuéntale a la gente que nos escucha o que nos ve en vídeo quién es Rafael Martínez Pernuy. Bueno, pues yo soy una persona inquieta. Yo creo que es mirando hacia atrás, ¿no? Cuando tienes 50 años empiezas a conocerte un poquito, ¿eh? Y creo que soy una persona inquieta, que a lo largo de la vida ha buscado permanentemente nuevos retos, nuevos desafíos. Una persona muy familiar, una persona extrovertida, intentando buscar relaciones sinceras, sostenibles, muy variadas, con mucha gente, en muchos ámbitos, en muchos sectores, tanto a nivel personal, y luego me doy cuenta también que, como no puede ser de otra manera, se reflejó también en mi trayectoria a nivel profesional y actualmente también soy un poco de ese perfil, ¿no? Por lo tanto, una persona hecha a sí misma en el sentido de muchísimas experiencias, muchísimas cuestiones emprendidas en diferentes ámbitos que me han llevado a donde estoy hoy, ¿no? Inquieto. En esa inquietud que es con lo que te defines, ha habido distintas fases de tu carrera profesional, porque tú comenzaste a trabajar en empresas de primer nivel, multinacionales. ¿Qué te llevó luego al emprendimiento? ¿Cuál es tu Bueno, historia de emprendimiento? sí, efectivamente, yo comencé a trabajar relativamente joven para lo que es hoy en día, ¿no? Pero en nuestra época era más habitual. Yo empecé con 24 años, incorporándome a una compañía farmacéutica que hoy en día es del grupo Agnelli, Farmalepori concretamente, y empecé la vida profesional por cuenta ajena, digamos, en lo que es el sector farmacéutico, ¿no? En la figura del visitador médico o viajante, que luego haré mención a esta palabra, ¿no? Es verdad que previamente había estado un par de años colaborando con mi padre, que en paz descanse, en el mundo asegurador, con lo cual cogí unas prácticas también muy interesantes en temas de negociación, en la parte de prospección, de segmentar a los clientes, de aproximarse a ellos. Pero bueno, digamos que el salto cuantitativo y por cuenta ajena, saliendo del ala materna o paterna en este caso, fue en la industria farmacéutica, ¿no? A partir de ahí ha habido una evolución natural de ir creciendo en el rol de vendedor, a posteriormente liderar equipos de vendedores, trabajar temas de acceso al mercado en la figura de gestor de líderes de opinión, ¿no? Que se ocupaban un poquito de comunicaciones científicas, ese apartado también lo llevé. Luego trabajé en la industria del gran consumo, hablo de compañías como Pfizer, tan conocida ahora por el tema de las vacunas, Sanofi, Pasteur, no sé, Farmacia Upjohn, Harman, multinacionales de primer nivel del sector farmacéutico y de producto sanitario. También hice una incursión, eso, como digo, en gran consumo en British American Tobacco, segunda multinacional a nivel mundial. En fin, mucho trabajo hasta llegar a posiciones directivas en esas posiciones que me alimentaban, el ir cambiando de compañías y de roles me iban alimentando en esa inquietud que comentábamos al principio, pero llegado un momento, y aquí ya entro en la historia de emprendimiento, hace ahora 6 años, casi 7, en un programa muy interesante que recomiendo a las administraciones denominado Se Busca CEO. Bueno, pues de alguna manera ponían en contacto a perfiles directivos, expertos en el mundo de la empresa, de desarrollo de negocio, de empresa, ¿no? Mundo de empresa, con perfiles científicos, ¿de acuerdo? Entonces, yo empecé a emprender de la mano de otros. Y esto es interesante porque a lo mejor alguien que nos esté escuchando o que nos esté viendo, José, tiene la sensación, como yo tenía, de que si no tienes la mega idea que va a cambiar el mundo, no merece la pena intentarlo. Si no tienes una idea genial que de alguna manera te invite a arriesgar mucho, porque estás muy seguro de que de esa genialidad de la idea no vas a emprender. Entonces yo me di cuenta que no era necesario que la idea fuese mía, que podía hacer mía la idea de otros. Y en ese programa Se Busca CEO fue lo ideal, porque ponían en conjunto gente con ideas interesantes desde un punto de vista
tecnológico, disruptivo, innovador, con perfiles como el mío, con inquietudes, pero con experiencia en desarrollo de negocio, ¿no? Y ahí empezó todo. Preparando la entrevista, escuché entrevistas anteriores tuyas donde hacías alusión a este programa y reconozco que no lo conocía y me ha gustado mucho lo que contabas. Cuéntanos un poco más. No sé si sigue vigente todavía el programa en Sí, sí, Asturias, sí. si es algo que se ha expandido a otros sectores y a otros territorios de España, porque a mí me ha resultado, escuchándote ahora y escuchándote cuando preparaba la entrevista, me ha resultado un ejemplo muy extrapolable a otros ámbitos, ¿no? Claro, de hecho, fíjate hasta qué punto creo que es importante que cuando, y ahora que estoy en algunos de los proyectos en búsqueda de inversores, ¿no? Aprendes un poco los mecanismos, los códigos en los que un inversor valora una idea de negocio para ver si apuesta por ella e invierte su dinero allí, ¿no? Y uno de los criterios que utilizan, y es lógico, muy lógico, es el equipo, ¿no? La capacidad del equipo de ejecutar lo que le estás prometiendo, ¿no? Entonces, los equipos son fundamentales a la hora de emprender, independientemente del sector, tecnología vertical que estemos hablando, ¿no? Entonces, yo creo que el Centro Europeo de Empresas Innovadoras, que es un organismo dependiente del Instituto de Desarrollo del Principado de Asturias, que pertenece a la red ANCES, es decir, hay muchos centros europeos de empresas innovadoras o análogos, tuvo esa visión de decir, oye, pues efectivamente, si el equipo es importante, vamos a trabajar en generar equipos. Entonces, hace 6 o 7 años, Eva Pando, que de aquella era la directora de ese Centro Europeo de Empresas Innovadoras aquí en Asturias y actualmente es la directora general del IDEPA, puso en marcha ese programa, ¿no? Arrancó ese programa. Y efectivamente, durante 6 meses lo que se está haciendo es, además hacen una analogía muy interesante con el tema de enamorarse y luego casarse, ¿no? Al final los equipos emprendedores son perfiles distintos que se tienen que ir tanteando, conociendo, juntándose, probándose y finalmente cristalizar en un acuerdo que es la creación de una nueva empresa. O incorporar al accionariado, las condiciones de colaboración son variables, ¿no? Pero incorporar a esos perfiles de negocio, de estrategia, de gestión, a la semilla, ¿no? Al nacimiento de la compañía o a darle un impulso, porque en algunos casos son empresas que están en letargo, estancadas, las famosas startup zombies de las que se habla, oye, vamos a darles un impulso. Y a veces un perfil de negocio, de estrategia, puede ayudar a reenfocar, a pivotar, algo muy valorado también en las startups, pivotar el modelo de negocio para crecer, ¿no? Y así fue. Y ahora están en la 5ª o 6ª edición, los ratios no los conozco bien, pero cerca de 30 y pico, 40 proyectos emprendedores que han salido adelante al calor de esta iniciativa. Y me consta que como Cristina Fanjul, que es la actual directora del Centro Europeo de Empresas Innovadoras, es vicepresidenta de la red ANCES, me consta que si no se está haciendo ya en otros sitios de España, se hará pronto, seguro, porque ha sido exitoso, objetivamente ha sido muy exitoso. Es un modelo a seguir. Además, va alineado con lo que nosotros defendemos en este podcast, que es que los emprendimientos tienen que ser mixtos, mixtos en edad, en género, en formaciones. Y tú has hecho alusión a que muchas veces que se genera una startup con chicos jóvenes que están muy promocionados últimamente, que generan tecnología, pero es que luego a la hora de salir a buscar financiación, cuando preguntan sobre la gestión, cuando preguntan sobre recursos humanos, es en donde flaquean, ¿no? Incluso algunas no, no pasan al siguiente nivel por no incorporar gente de diversos perfiles. Por lo tanto, este modelo me parece un modelo a tener en cuenta. También has hecho alusión a otra faceta tuya, que es la de mentor de emprendimiento. ¿Cómo llegas a ello? Bueno, en este caso, fíjate, hay que reconocer que cuando se habla de la palabra ecosistema de innovación o ecosistema de emprendimiento, ciertamente existe, ¿no? Y unas cosas, unos caminos, unos ríos te salen afluentes y luego bifurcaciones que luego vuelven, ¿no? Entonces, está todo bastante interconectado. En este caso, a través de una de las empresas en las que tuve la suerte de unirme, asistimos a un programa de aceleración en Tel Aviv, en Israel, patrocinado por Microsoft en este caso. A través de un grupo de gente llegué a conocer a la gente de Youth Business Spain, cuyo verdadero objetivo, esta gente de Youth Business, esta red de mentores, cuyo objetivo es ayudar a gente joven a sacar proyectos adelante, ¿no? Hasta el punto de que inicié la relación con uno de los mentorizados, luego se paró esa relación, pero tiempo después volvimos a reconectar
y fundamos una compañía posteriormente juntos, porque nos entendimos muy bien y pasamos de la figura del mentor tiempo después incluso a ser socios, ¿no? Que es una de las empresas que además está yendo francamente bien, ¿no? No sé, es aquello de querer aportar, ¿no? Querer aportar en ocasiones se traslada a una aventura empresarial, en otras simplemente es ayudar. Por esa misma razón, por ejemplo, me he involucrado en un máster de la Facultad de Química aquí en la Universidad de Oviedo como profesor invitado en una asignatura que denominamos Fundamentos de Creación de Empresas Biotecnológicas, ¿no? Y también lo haces, no voy a decir altruistamente, pero casi, ¿no? Prácticamente, ¿no? El sacrificio y la dedicación es enorme por intentar ayudar a las nuevas generaciones, a las cuales hay que respetar y hay que ayudar, pero desde luego no hay que mitificar, ¿no? Enlazo un poco con lo que tú comentabas antes. Hay determinadas cuestiones que tienen que ver con los cambios de hábitos de consumo o de forma de pensar de los millennials o la generación Z que yo me declaro incapaz y lo reconozco. Entonces, allá donde sean modelos de negocio disruptivos en los cuales es fundamental la forma en la que ellos piensan, probablemente yo no pueda aportar como senior en esa categoría, ¿no? Pero en el resto de posibilidades de consumo, de modelos de negocio, de vida, de cosas que pasan, la edad no es relevante y que son la gran mayoría. El 70% de los proyectos emprendedores que tienen que ver con energía, medio ambiente, salud, movilidad, transporte, etcétera, etcétera, no es tan relevante pensar como una persona de 20 o de 25. No hay que entenderles. Son un consumidor más que piensa igual que una persona de 50 o de 60 y que por lo tanto un senior, un profesional senior con muchas experiencias va a contribuir en esos modelos de negocio. Habrá un nicho muy concreto en los que estamos desfasados, y yo el primero lo admito, pero en la inmensa mayoría no. En la inmensa mayoría no. Aquí también defendemos, y en esta segunda temporada lo estamos haciendo mucho hincapié en ello, en las opciones de negocios que se generan en la Silver Economy. La Silver Economy es a partir de la edad nuestra, yo soy un poco mayor que tú, pero es el colectivo social y por lo tanto económico que más está creciendo en los países desarrollados. Nos escuchan también en Latinoamérica, pues, y agradecemos que estén allí del otro lado, pero países como Uruguay, como Chile y como Argentina también están teniendo tasas de crecimiento muy bajas, por lo tanto son sociedades que se van a envejecer. Y en la Silver Economy hay opciones de negocio a tener en cuenta, ¿no? Y en una de esas opciones de negocio es donde tú también estás, que es el sector de la salud. Eres un multiemprendedor con distintas facetas, pero en el sector de la salud te he visto muy volcado, por lo menos en lo que he podido conocerte. Cuéntanos qué es la microbiota. La microbiota mal llamada flora intestinal, porque los microbiólogos se ponen muy nerviosos cuando utilizamos ese término, pero bueno, era con fines pedagógicos, ¿no? Es el conjunto de microorganismos, virus, tan de moda últimamente, ¿no? Bacterias, hongos, arqueas, toda esa ecología microbiana que tenemos en el intestino, ¿de acuerdo? Parece ser, se está estudiando, pero parece ser que puede estar relacionada con 110, las alteraciones de esa microbiota intestinal puede estar relacionada con hasta 110 enfermedades. Hay algunas muy obvias, ¿no? Las gastrointestinales, cualquiera puede entender que si tengo un problema en el intestino me molesta a ese nivel. Las dermatológicas también, ¿no? Parece muy razonable, he comido algo, me ha salido un sarpullido y tal. Pero algunas como Alzheimer, Parkinson, ELA, ¿no? Es decir, enfermedades neurodegenerativas que puedan tener relación con el intestino parece increíble, ¿no? Pero se ha demostrado la existencia de un eje intestino-cerebro que pueda estar repercutiendo a ese nivel. Entonces, es cierto que yo tengo la suerte de pertenecer al equipo fundador de una spin-off del CSIC que se llama Microbiome Therapeutics, cuyo trabajo es todo lo relacionado con la microbiota intestinal. Arrancamos con la capacidad de transportarla viva, porque la gente lo que no sabe, y esto es curioso, es que en el intestino no hay oxígeno. A medida que va bajando, para entendernos, ¿no? Desaparece hasta que en el intestino no hay oxígeno. Entonces es importante transportar la microbiota en ausencia de oxígeno como si estuviese en el intestino. Y luego tener la capacidad de almacenarla. De hecho, hablando de modelos de negocio, en esas discusiones chulas con los emprendedores al comienzo, la idea de almacenar la microbiota es relativamente similar a la idea de almacenar células madre. El modelo de negocio que conocemos de almacenar el cordón umbilical de nuestro hijo por si el día de mañana sucede algo. Pues esto es lo mismo. Microbiome Therapeutics es la primera empresa en el mundo que ofrece la posibilidad de almacenar la microbiota por si la necesito dentro de 5, 10 o 15 años cuando sufra una alteración de la misma. Y a partir de ahí también líneas de terapéuticos, probióticos de última generación. Un mundo fascinante. En España hay 3 compañías o 4 que se dediquen a este ámbito
y la nuestra es una de las más avanzadas. Y esta es una de las cosas que como emprendedor y como senior, a ver cómo lo explico, ¿no? Descubres, o sea, si eres inquieto, meterte en determinados sectores que a priori no, yo nunca había trabajado en microbiología ni había montado una startup de base tecnológica y el sufrimiento, pero el aprendizaje ha sido brutal. Pero poder estar aquí ahora hablando, como en la cadena SER con Del Pino, Javier Del Pino, contando en una entrevista lo que es la microbiota, es parte del crecimiento del profesional. Es que ese es el objetivo de este canal de comunicación, que es dar a conocer casos como el tuyo, de gente que ha tenido una formación profesional y esa formación profesional le ha llevado a distintos horizontes, pero que no tiene miedo a meterse en jardines que no conoce con la formación, el tiempo y la metodología necesaria, pero ¿por qué no? ¿Por qué no, no? Muchas Claro, veces claro. nos planteamos nosotros mismos las barreras cuando lo que hay que plantearnos es ¿por qué no? Y creo que nuestro pasado nos ayuda muchísimo porque conocemos todos el término infoxicación, ¿no? Hay un exceso de información, ¿no? Que no podemos digerir. La gente que tenemos cierta experiencia tenemos la capacidad de encontrar el grano en la paja, ¿no? Entonces eso ayuda a la hora de todos estos proyectos en un mundo tan global, con tantos inputs, ¿no? Que se dice, tantas posibilidades que se abren y puertas, la capacidad de elegir y de disgregar y elegir bien es un valor, yo creo, en alza, ¿no? En un entorno en el que sobra información, ¿no? Entonces, todo ese bagaje, toda esa forma en la que hemos tenido de estudiar en su momento, de aprender, de seleccionar y tal, hoy, con el exceso de posibilidades que se abren, creo que es especialmente útil. Tenemos una capacidad de síntesis y de elegir que a nivel estratégico aporta mucho en cualquier proyecto, por cuenta ajena o por cuenta propia. Tú has hecho una breve exposición de qué es lo que te llevó a meterte en este sector de la salud, pero la pandemia ha puesto sobre la mesa que necesitamos desarrollos tecnológicos y sobre todo desarrollos de biotecnología. ¿Por qué crees que en España no se han promocionado hasta ahora lo suficiente emprendimientos en ese sector? Y si los hay, no tienen la publicidad necesaria. Bueno, la pregunta es muy, muy, muy interesante. Muy, muy, muy interesante. He de aclarar que en mi caso emprendo en salud, quizás por trayectoria, porque de los 25 años, 20 han sido en grandes multinacionales en los campos del diagnóstico, tratamiento y vacunas, con lo cual de manera natural, bueno, pues tienes cierto conocimiento hacia ahí. Pero luego, si me preguntas a mí como inversor, es decir, como externo, y ya enlazo con tu pregunta, objetivamente, como tamaño de mercado, ya no te digo nada de las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Envejecimiento de la población, como tú bien anuncias, gracias a Dios, mayor esperanza de vida y por lo tanto obsesión en tener una buena calidad de vida, es un mercado en crecimiento. Con lo cual, primera decisión a la hora de emprender, ¿tengo tamaño de mercado? Mercado global y en crecimiento indiscutiblemente, y en algunos casos a doble dígito. Por lo tanto, desde un punto de vista de inversor, tiene todo el sentido trabajar en salud, ¿no? ¿Por qué se invierte lo que se invierte en biotecnología en este país? Yo creo que lo público, con los presupuestos que tiene, es decir, tenemos el tamaño de país que tenemos y tenemos muchas inercias y muchos anclajes que cuesta soltar, seamos claros, y muchos intereses creados, yo pienso, ¿no? Pero casi más que a lo público, que ya se le reprocha bastante, yo hago un llamado, que dirían en Latinoamérica, ya que nos escuchan, ¿no? Allí, hago un llamado al inversor privado, ¿no? Es decir, ya sé que determinados modelos de negocio garantizan una rentabilidad X más modesta porque se busca escalabilidad sobre todo, ¿no? Quizás mi reproche sería por qué la inversión privada, viendo los multiplicadores que se pueden generar, no apuesta más por la biotecnología, ¿no? Probablemente porque tiene unas alternativas más cómodas, más seguras históricamente, y hablamos del famoso ladrillo, hablamos del turismo, son cambios de mentalidad que se tienen que producir. Y esperemos que sustos tan graves, bueno, llamarlo susto con centenares de miles de muertos, ¿no? Dramas como los que hemos vivido, creo que ponen en valor la importancia de la biotecnología, ¿no? Sí, permíteme que haga un comentario a lo que tú estás diciendo. Yo vengo de la industria del ladrillo, yo soy ingeniero civil, he trabajado más de 20 años vinculado a la construcción. Ya sufrimos una crisis muy gorda en 2011, 2008-2011. Ahora hemos tenido una crisis muy gorda que todavía no nos recuperamos como consecuencia de la pandemia, la crisis en el turismo. Es que si no apostamos por la industria con más futuro, que yo creo que es la biotecnología,
vamos a estar siempre dependiendo del exterior. Entonces, eso te independiza un poquito a la hora de salvar tu economía, ¿no? Y creo que son sectores donde el inversor privado debería mirar. Es verdad que no todos los emprendimientos en medicina o en salud son exitosos, pero el que es exitoso es muy exitoso. Así es, ¿no? Y pensemos en mercado global, es decir, la gran ventaja de estos proyectos es que el mercado es global, como tú bien sabes, en telecomunicaciones, en infraestructuras, claro que puede ser global, pero la capacidad, tienes que llevar todo el conocimiento al otro lado del charco, ya que nos están oyendo nuestros hermanos latinoamericanos, tienes que montar todo, o sea, las necesidades de capital son enormes. Cuando hablamos de un proceso, un proyecto, un producto en salud, la escalabilidad va de suave, o sea, es automática, ¿no? Es decir, es un problema global. Si tú tienes un fármaco, una vacuna o un método de diagnóstico que ayuda a determinada enfermedad, no conoce de idiomas, de países, de razas o de religiones, ¿no? Entonces, es el caldo de cultivo perfecto desde un punto de vista conceptual, porque entro en una industria tremendamente global, un sector completamente global, ¿no? Dicho lo cual, creo que ayudaría una apuesta decidida, grado de especialización. No podemos estar a todo, hay que buscar cuáles son las... Si yo le pregunto a la audiencia, en España en particular, o cada uno en el país que me esté escuchando, ¿no? ¿Cuál es la industria estratégica clave de su país? ¿Cuáles son las 3 industrias o las 4? Los españoles tenemos el sesgo, y es verdad, ¿no? Del peso en el PIB es el que es, el sol y el ladrillo, ¿no? Siempre se ha hablado, ¿no? El peso del turismo y el peso de la construcción. Bueno, ¿qué tipo de país queremos ser en 10, 15 o 20 años? Y no es un problema de cualificación de los profesionales. O sea, las universidades españolas, la cantera que tenemos, el talento, objetivamente, vienen de fuera a ficharnos el talento. En el campo científico y tecnológico tenemos el talento, estamos ubicados y nuestros hermanos latinoamericanos lo saben el privilegio que es España estar en la Unión Europea, ser puerta de entrada hacia Europa y la canalización que podría suponer de todo lo que queramos llevar hacia Latinoamérica. Tenemos una posición privilegiada, un tamaño de país también que podría ser muy dinámico, muy flexible comparado con otros monstruos transatlánticos que girar eso, imagínate las décadas que puede llevar. Yo creo que tenemos los ingredientes adecuados. Es una cuestión de voluntad política y de sociedad. A ver si nos escucha alguien de los que pueden darle al botoncito y se lo dan. Hemos hablado de la pandemia. ¿Qué procesos o qué formatos de emprendimiento que se han desarrollado durante la pandemia crees tú que han llegado para quedarse? Bien, es muy buena la pregunta también. Se supondría, lo que ha condicionado la pandemia ha sido las relaciones sociales, ¿no? Entonces, parece muy evidente que todo lo que tenga que ver con estas herramientas, como la que estamos compartiendo ahora, de la capacidad de comunicarnos, de formarnos, de educarnos o de interactuar en remoto, viene para quedarse. Queda saber si vamos hacia modelos híbridos y qué porcentaje va a ocupar este tipo de formatos versus los convencionales, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con industrias como las telecomunicaciones para el teletrabajo, educación, sanidad, etcétera, etcétera, creo que vienen para quedarse. Queda la duda de sectores que se han visto afectados, qué grado de recuperación van a tener, es decir, el viajar, si va a haber un cambio social verdadero por seguridad o por cierto humanismo, decir, oye, quiero disfrutar más de mi tiempo y eso lo hago más en mi entorno que en tiempo inefectivo de viaje, pero sobre todo te diría que el tema de las telecomunicaciones creo que va a ser crítico. Yo tengo ejemplos muy variados de las 4 o 5 empresas en las que estoy colaborando que demuestran generar grandes negocios de gran volumen. Es decir, que este formato y esta lejanía paradójicamente no ha sido un impedimento para cerrar acuerdos importantes. Es decir, aquello del human touch, ¿no? de la cercanía, del toque humano para poder mirarte a los ojos y cerrar un acuerdo, ha sido sustituido y eso para mí es un cambio de paradigma. Sí, Interesante. el networking, a ver, somos de la generación que somos y yo soy un defensor del networking presencial. Pero, a ver, estamos a cientos de kilómetros de distancia, tú estás en la parte norte de España, yo estoy en la parte sur y estamos hablando como si compartiéramos mesa de café. Optimiza muchísimo los procesos, porque yo puedo dejar de hablar contigo ahora y comunicarme con un señor de Perú o con un señor de Tailandia. Pero creo que esa normalización de la tecnología no tiene que dejar de lado que tenemos que llegar a tocarnos en algún momento, ¿no?
Así es, así es. No, no, sin duda, sin duda. Lo único que cambia todo, ¿eh? El paradigma cambia todo porque algo que normalmente dejábamos solo para la fase de, en un funnel, ¿no? En un embudo de ventas que dejábamos solo para la parte del cierre, que era la que vinculábamos a la parte más emocional y tal, se ha demostrado que curiosamente no necesariamente necesitas ese contacto para poder cerrar, ¿no? Lo cual para mí resulta sorprendente. Es decir, que tú en un momento puedas firmar un contrato de 50.000, 60.000, 100.000 dólares a través de un teléfono o de una pantalla. Yo siempre tenía el prejuicio, fruto de mis 3 décadas, ¿no?, de experiencia profesional, de que necesitábamos darnos la mano, tocarnos en esa mesa que tú Sí, dices, ¿no? bueno, Cambio de yo que estoy paradigma. en una zona muy turística, hace mucho que se normalizó de que tú hacías una reserva por internet, te llegaba una confirmación en un email y eso era sagrado. Que Sí, sí, sí. si se lo decíamos a mis padres, no, querían el papel, papel, no, no valía un email, ¿no? Desde luego. Otra de tus facetas es el de ser emprendedor social. ¿Qué oportunidades de emprendimiento nos dan las ODS? Bueno, yo hay dos, sin extenderme demasiado, hay dos muy, muy claras para mí. Una es la economía circular, es decir, la palabra sostenibilidad, y sin apelar a gurús, ¿no?, implica la optimización de recursos y el reaprovechamiento de los mismos. Por lo tanto, creo que todo lo que tenga que ver con valorización de residuos y economía circular, de hecho, hay grandes apuestas a nivel de Unión Europea y del gobierno español en este ámbito. Y vaya por delante, creo que no puede ser de otra manera, ¿no? Y luego, y aunque aquí soy parte interesada, todo el concepto que tiene que ver con combatir el cambio climático, en este caso vía reforestación, que es otra cosa que hace una de las empresas en las que yo también participo, que es Bosquia, que nos dedicamos a reforestar, ¿no?, a plantar árboles, algo tan sencillo y tan complicado como eso, ¿no? Dándose la paradoja de que, a diferencia de lo que la gente cree, no es tan sencillo plantar árboles, ¿no? Al menos árboles autóctonos y cuyo fin no sea obtener madera para hacer negocio, algo que también es muy legítimo, ¿no? Pero en nuestro caso el enfoque es otro. Por lo tanto, esos dos grandes bloques yo los veo muy claros, ¿no? El tema de cambio climático vía la reforestación, sin duda, y la parte de valorización de residuos y economía circular, creo que sin duda son dos palancas en las que actuar. ¿Sí? Otro objetivo que pretendemos tener en este podcast es dar conocimiento o por lo menos orientación a ese profesional, esa señora o ese señor que ha estado mucho tiempo en una multinacional, en un banco o en una empresa familiar de gran tamaño y por la pandemia o por el dichoso edadismo que muchas veces se empieza a reestructurar por el más viejo, no por el menos eficiente, se ha quedado sin trabajo y lo ve muy complicado de volver a incorporarse a un puesto similar y ve en el emprendimiento una salida, ¿no? ¿Qué consejo le darías si estuviéramos compartiendo café con esa señora, con ese señor, para que los primeros pasos vayan en la dirección correcta? Lo primero, creerse que aportan, que tienen un valor objetivo. Y hay muchos casos allá afuera, yo modestamente puedo ser uno. Yo he emprendido con menores de 30 años, con gente de entre 30 y 33 años, con gente completamente distinta a mí, o sea, perfiles científicos, doctores en microbiología. Es decir, que no tienen absolutamente nada que ver con mi ámbito, ¿no? Por citar un ejemplo. O con químicos, como en Neurostech, otra de las enfermedades de las empresas en las que estoy para enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Por lo tanto, créetelo. Es decir, tienes la capacidad de aportar en ese tipo de proyectos. Para los emprendedores en particular, no es un problema la edad. El edadismo es de grandes organizaciones y por otras cuestiones que supongo que tenéis más que peinadas y que trazadas. Y puede ser más o menos respetable dentro de sus modelos de empresa y de sus ahorros de coste, y etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí probablemente tendrían que actuar otros, ¿no? Para incentivar que no se salga del mercado o que se pueda regresar. Pero hablando de emprender, los jóvenes o seniors que emprenden no miran el carnet, eso os lo puedo asegurar, sino al contrario, porque son inteligentes y saben lo que supone. Al igual que gente joven, el entry level que se llama en el mercado laboral, aporta y también hay que tenerles la mano y tienen su valor, los senior aportan muchísimo y objetivamente saben que más que otras posiciones y que otras edades, ¿no? Por lo tanto, creérselo, no tener miedo a tener esas discusiones y luego, guste o no, entender que al igual que cuando salían de una posición en una empresa y buscaban trabajo en otra, nosotros somos un producto y como tal tenemos que vendernos y tenemos que hacer un plan de marketing. Considérate como un producto, cuál es tu mercado, cuáles son tus atributos
y cómo puedo aproximarme a ese mercado de la manera más inteligente. Esto mismo, en otra asignatura llamada Destrezas Profesionales, lo enseñamos también en la universidad. Y yo lo recibí cuando con 38 años, casi 40 años, salí de una gran multinacional y me pusieron un programa de outplacement, un programa de recolocación. Y ahí fue donde yo aprendí con una metodología muy interesante, una multinacional americana, me di cuenta de que yo era un producto y que efectivamente hay un mercado en el que me tengo que colocar. Entonces, reconvierte tu mente hacia El ahí. concepto de marca personal lo tenemos que tener muy trabajado, porque es verdad, somos un producto y más a nuestras edades donde nos gusta generar negocio, pero valoramos nuestro tiempo, valoramos que podemos poner determinadas condiciones o pactar determinadas condiciones, entonces nuestro conocimiento tiene que ir por ese lado. Em, Yendo ya un poco más al terreno personal, porque no me quiero quedar sin tiempo, eh, ¿dónde te formas? ¿Cuáles son tus fuentes a la hora de buscar conocimiento? ¿Cómo me actualizo y cómo me reciclo? ¿No? Yo reconozco que bebo mucho, quizás por un exceso de pragmatismo, de comentarios. Sigo a gente que para mí es inspiradora, que para mí es interesante. Quizás también por la falta de tiempo, por la multitarea en la que me veo inmerso, no tengo la capacidad de devorar grandes libros, grandes tratados, ¿no? Entonces me alimento, quizás es poco ortodoxo, mucho de píldoras, de comentarios, de intervenciones de determinada gente que para mí es relevante, ¿no? Entonces, en concreto en LinkedIn, no es por hacer publicidad, pero bueno, es una red profesional muy completa. Sigo una serie de perfiles que me aportan fundamentalmente en campos de innovación. Claro, mente inquieta, yo necesitas coger los códigos, el lenguaje, que es un TRL. Un TRL que resulta que la NASA lo definió para las etapas de desarrollo de un proceso o de un producto, para poner un cohete en la Luna. TRL son las fases de avance de una tecnología o de un producto. Esto yo, si no leo varias piezas, no soy consciente de lo que es. Entonces son píldoras que voy cogiendo de aquí y de allá a lo que es mi horizonte en el corto plazo hacia el que me quiero especializar, que en concreto es la innovación, ¿no? Porque es un poco en el tejido empresarial en el que me estoy moviendo y tiene sus códigos. Lo mismo me pasó en su momento con los recursos humanos, cuando trabajaba por cuenta ajena. Tenía que entender de la gestión de equipos la primera vez que fui manager y me formé, me hice mi máster correspondiente en una escuela de negocios de un tema de especialización. Entonces, dependiendo de lo que me inquiete en cada momento, profundizo en ello. Es verdad que ahora, por economía de tiempo, el formato que utilizo son píldoras y seguir a gente que para mí son referentes, ¿no? Ya me gustaría tener tiempo para leerme 4 tratados de innovación, pero no me da la vida que dicen los modernos. Además que suelen ser bastante espesos. Determinados temas muy específicos suelen ser muy espesos. Cierto, cierto. Y la otra parte de la pregunta, en un momento donde percibimos tanto ruido, tanta espuma, ¿cuáles son tus fuentes de información? ¿Dónde te informas? ¿En el ámbito qué? ¿En qué ámbito? Bueno, yo siempre defiendo que nosotros somos de una generación bisagra, ¿no? Porque nacimos analógico, cuando empezamos a crecer había uno o dos canales de televisión, depende del país donde vivieras, dos o tres periódicos de referencia, algunas revistas, y hoy hay miles. Entonces hay que saber un poco quitar la espuma, quitar la paja para llegar al grano. ¿Cómo haces ese proceso? He de reconocer que ahí sí que soy bastante convencional, no aporto nada bueno. En medios generalistas, casi te diría que los de toda la vida, en papel fines de semana y por semana formatos digitales, pero contrasto mucho, pero medios generalistas o económicos, los, los, los de toda la vida, iba a decir pata negra, no, los convencionales porque seguro que estoy siendo muy injusto con gente que lo está haciendo muy bien de publicaciones recientes, pero por inercia o porque me siento suficientemente informado o representado, tiro de los medios tradicionales. Eso es un poco lo que te podría compartir. El ocio lo tengo muy, a título personal, lo tengo muy elegido, es decir, cuento con diferentes, me lo hago a la carta, con los sesgos también que pueda suponer, y ahí entramos con el mundo algoritmos de las grandes plataformas que te empujan a que consumas lo que, y a lo mejor te cierras demasiado en ti mismo, pero tengo la suerte de tener pareja y amigos que me balancean en mis propios sesgos de decisión, con lo cual espero tener una visión bastante holística de la sociedad, de lo que nos rodea y también a nivel del consumo de ocio, ¿no?
Y por último, un tema que a los seniors, lo que hemos estado trabajando en empresas y que luego salimos al llano y nos tuvimos que montar nuestro propio emprendimiento, nuestra propia empresa. eh, ¿Cómo te llevas en con las redes sociales? ¿Cuál es tu experiencia con las redes sociales? Muy, muy interesante con la red que mencionaba antes, a nivel profesional con LinkedIn he sacado petróleo. Es decir, a ver, es interesante porque en ese taller del que hacía yo mención cuando el programa de recolocación no nos volvamos locos. Es decir, tienes que decidir el tiempo que le quieres dedicar. Las redes sociales, como cualquier otro ámbito, hay que trabajarlas con criterio. Tienes que tener un criterio claro de dedicación y para qué las usas. En mi caso es una herramienta de networking espectacular, espectacular. Y de ventas. Yo he conseguido, o sea, tienes la capacidad, el ejercicio de segmentación y targeting, mi padre que en paz descanse y tantos otros vendedores, la cantidad de horas que le tenían que meter a llegar a gente que era absurdo. Estoy hablando con una persona que objetivamente no me puede comprar ni aunque quiera. No, oiga, es que usted me está vendiendo algo que yo no le puedo comprar. Un error de segmentación y targeting brutal, de elección brutal. Tenemos herramientas que a nivel comercial, a nivel relacional, nos está diciendo quién es quién. Y encima te permiten toc, toc, llamar a la puerta con cierta inteligencia, utilizando con educación y respeto, de manera inteligente, los caracteres que te permite, y hablo del modo gratuito, no, ni siquiera hace falta hacer inversión, un profesional senior que dedique un tiempo adecuado con el objetivo claro puede sacar petróleo. El resto de las redes me sirven para coger el pulso de la calle, ¿no? Desde Facebook, Twitter, Instagram o TikTok, que lo veo por mis hijas porque me queda completamente ajeno, me sirven para entender un poquito hacia dónde vamos como sociedad. Por ejemplo, el concepto de, que luego lo aplicas en el mundo de las empresas, ¿no? El concepto de clips, ¿no? Ese lenguaje visual, el hecho de que todo va tan rápido, ¿no? Que aunque nosotros queramos pararlo, la realidad es la que es. Cuando WhatsApp te deja oír las notas de voz con una reproducción de por dos, es decir, soy capaz de algo que dura un minuto, que tardas en expresarte como yo, que necesito mi tiempo para expresarme, me lo acortas a la mitad y se quedan tan panchos. Y con eso hay que vivir. Y lo que muchas veces en los procesos de reconversión profesional nos ha costado elaborar, que es el famoso pitch el elevator pitch, 2 o 3 minutos, y ahora la comunicación se hace en 1 minuto Esto es. y Esto es. Entonces, condensándolo al máximo. recuerdo un congreso médico hace muchos años cuando un médico levantó la mano que no estaba de acuerdo, una barbaridad además, ¿no? La vacuna del virus del papiloma humano, que hay que ponerlo antes del inicio de las relaciones sexuales y que salva millones de vidas al año porque evita el cáncer de cuello de útero. Estamos fomentando, ¿qué tal? Bueno, es una cuestión casi más de ideales. Tú puedes estar en contra de lo que quieras, pero la realidad cuando es tan palmaria, tú manejas la información y luego decide lo que hacer, pero tienes que saber lo que viene, ¿no? O dónde estamos, mejor dicho, porque lo que tú has dicho ya es de hoy, efectivamente. En 1 minuto el elevator pitch ha pasado de los 2 minutitos del original, ¿no? Que era ese ascensor que subía en los altos rascacielos de Nueva York y tenías el tiempo para colocar el mensaje hasta que se abría la puerta. Ahora que yo, que trabajé en Torre Espacio, ahí en la Castellana, en Madrid, subía el ascensor en menos de 25 segundos, ¿no? 40 pisos. Entonces, esto ha cambiado. Bueno, pero hay que mirar y hay que aprender, porque si un chico o una chica son capaces de transmitirte una idea y muy bien transmitida en 1 minuto, evidentemente la práctica hace la perfección, pero bueno, hay cosas que hay que copiar. Y antes de finalizar, has hecho alusión a un término. Yo soy hijo también de una persona que se ha dedicado toda la vida a la venta, y has hecho alusión al término viajante, un término que se usa muchísimo en Latinoamérica. ¿Qué te une a ti al mundo viajante? Tengo una anécdota muy bonita, creo, ¿eh? Muy bonita porque cuando estaba de visitador médico, ¿no? U otros nombres, como puede ser delegado de comunicaciones científicas, ¿no? O de promoción científica, que ciertamente es el cometido de un visitador médico, yo me calificaba como vendedor, ¿no? Un poco también por reclamar la figura de mi padre con orgullo, la figura del vendedor, ¿no? Y recuerdo estar en un consultorio periférico en la montaña asturiana, que es desde donde les hablo, desde Asturias, ¿no? En el norte de España, ¿no? Asturias, paraíso natural, mucha montaña, mucho verde. Igual tardé 1 hora y cuarto en llegar a ese consultorio ahí periférico, en medio de la montaña, y dos señores, dos abuelos, matrimonio probablemente, que estaban en la sala de espera, de los 4 que había en aquel pequeño consultorio con un médico rural, imagínense, dejen pasar al viajante que está trabajando, ¿no? Entonces, no sé, me acabo de emocionar, o sea, me respingo, ¿no? Ante aquellos recuerdos, la figura, el concepto de viajante, para mí es
es otra época, es otro tiempo que recuerdo con nostalgia, porque además sabía que se estaba remontando a viajantes de 80 o 60 años antes de que yo naciese, ¿no? Entonces, no sé, se produjo algo ahí que me impactó para toda la vida, ¿no? Y ahora lo cambiamos por un clic, que por suerte se puede hacer, porque estamos a cientos de Cierto es. kilómetros de distancia, lo cambiamos por un clic. Rafael, ha sido un placer hablar contigo y no quiero dejar esta entrevista sin mencionar que hemos abierto en esta segunda temporada una sección nueva que se llama la sección de la recomendación del invitado. Ah. Y te voy a pedir que me recomiendes ya sea un libro, una serie o una película, o las tres cosas si te apetece. Mira, libro, ya que estamos en un entorno empresarial, libro a mí me ha ayudado bastante, lo que hablábamos, evitando tratados, ¿no?, tediosos, me ayudó mucho para coger algunas claves interesantes, esas píldoras de las que hablo, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, ¿no? A nivel de gestión hay miles de libros, pero para mí es un referente y sigue estando de plena actualidad. Un libro que me regaló un referente para mí, un mentor, Félix Hernández, director de Pfizer con el que trabajé, me impactó, me lo leí y lo recomiendo siempre que puedo, ¿no? Una película, como vendedor que me califico, Glengarry Ross. Es una película con un reparto increíble, con Alec Baldwin haciendo de malo malísimo y el resto del elenco, de las relaciones entre vendedores y la agresividad en ese mundo. Y te voy a cambiar la serie por una obra de teatro o por una novela, ya que hablamos de viajantes, Muerte de un viajante, de Miller, que además me recuerda a mi padre y a mí, ¿no? Esa novela, sin hacer spoiler, versa sobre el padre que quiere que su hijo siga sus pasos y el hijo que quiere otro camino, ¿no? Pero en este caso yo sí que creo que lo seguí y de alguna manera me inspira y sí, lo enlazo con lo anterior, ¿no? La figura del viajante, en este caso, muerte de un viajante. Ha sido un placer escucharte con la pasión que hablas de lo que estás haciendo y de lo que seguramente seguirás haciendo porque llevas el espíritu de viajante emprendedor muy, muy metido. La gente que te haya escuchado y que quiera ponerse en contacto contigo, ¿cuáles son tus coordenadas digitales? Pues la más sencilla, sin duda, es a través de LinkedIn, con mi perfil, que yo soy Rafael Martínez Permuy, como tal aparezco en el perfil de LinkedIn, Rafael Martínez Permuy, acabado en Y, que es un apellido un poco particular, Permuy. Doy fe porque es la forma en la cual hemos concertado esta entrevista y además Rafael es de los que contesta rápido, que no tarda un par de meses en contestarte y con absoluta humildad y predisposición. Rafael, ha sido un placer. Como le digo a la mayor parte de los invitados, nos gustaría saber de ti dentro de unos meses, cuando tu espíritu de viajante emprendedor siga haciendo cosas, así que si te parece, te invitamos a un próximo episodio. Estaré encantado, muchas gracias por invitarme, ánimo a todos y por supuesto cualquier cosa que necesiten ya saben dónde localizarme. Todo lo que sea contribuir, faltaría más. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Querido oyente, nos gustaría saber tu opinión sobre los temas tratados en nuestro podcast y también te pedimos de que te suscribas al canal en donde nos escuchas, que nos des la máxima puntuación para que de esa forma crezcamos en relevancia y más gente sepa de nuestro podcast Emprendedores Senior. Mil gracias y te esperamos en el próximo episodio.